Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración, predicamos y mandamos una lista de oraciones que hacemos todos los jueves como iglesia. Si gustas participar, pues te las puedo enviar por medio de inbox o si tienes un número por WhatsApp, te puedo mandar la lista de peticiones de oración para que como iglesia pues te unas, ¿no? a orar. Vamos a ver la predicación, pero para eso tenemos que orar para que el Espíritu Santo sea quien obre en mí y obre en sus corazones. Así que hagamos una pequeña oración. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Reconocemos, Señor, que nada somos sin ti. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en mí, Señor, y que con tu poder y autoridad, Señor, esta palabra llegue a los corazones de las personas inconversas y las personas que te conocen, Señor. Que, Señor, puedan ser confrontadas, Señor, y pueda ver la esperanza, Señor, que eres tú. Tú eres la única esperanza para salvarlos, Señor. Que ellos puedan reconocerlo, Señor. Darles convicción, Señor. Darles convicción y edifica a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a ver un tema que va a durar 3 semanas. Aunque nadie sabe el día, nadie sabe la hora, nadie sabe la fecha en que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pues vamos a ver una serie de 3 capítulos. Cada jueves veremos un capítulo, empezando desde el día de hoy, este jueves, y vamos a terminar el tercer capítulo el jueves 1 de abril. Obviamente vamos a ver el plan de redención, el día de la pasión y la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección. Y pues esta serie la llamamos El cumplimiento de la redención, primera parte. Como título tenemos el cumplimiento de la redención como primera parte. Dios ha hecho un plan. Y ese plan pues es mucho más antiguo que los cielos, más antiguo que los mares, más antiguo que todo lo que puedas ver. Y esto quiere decir que fue trazado mucho antes de que se creara todo este universo tan vasto, esta tierra y al ser humano. Y la razón es porque Dios trazó este plan, pues van de acuerdo al puro afecto de su voluntad. Y ese majestuoso plan, pues Dios tenía que darle un cumplimiento. Dios en su soberanía sabía de antemano que el ser humano caería. Y deberíamos de estar totalmente agradecidos, rogar y clamarle al Señor por agradecimiento porque pues ese plan de redención nos salvó de una condenación eterna. Pero no solo queda en ese plan de redención del ser humano, sino que es algo mucho más grandioso, algo más majestuoso, que trae una gloria sublime para el Dios santo, santo, santo. Como bien sabemos, hemos estudiado que Dios creó la tierra, el cielo, todo lo que en la tierra hay. Y como dice la Escritura, vio que todo esto era bueno. Él creó al ser humano y le dio instrucciones para su vida dentro del jardín del Edén. Esto lo puedes ver en Génesis capítulo 2, versículo 15. Para que, dice ella, lo labrara, lo guardase. Y en el versículo 16 y 17 hubo ciertas restricciones. Comer de todo árbol menos el de la ciencia del bien y el mal. Porque si lo hiciera, el Señor dice que moriría, ¿no? En Génesis 3, iniciando el capítulo 3, habla de cómo fue la caída del hombre, donde el diablo, que es Satanás igual, engaña a Eva con astucia, tergiversa las palabras que el Creador dijo, y Eva cayó y le dio de comer a Adán, y Adán con alevosía pecó contra Dios. Se rebeló Adán contra Dios, fue en contra de la justicia de Dios, y por esa razón entra el pecado al mundo, entra el pecado al ser humano. El pecado es muerte espiritual, es muerte física. Entonces todos los seres humanos, como descendientes de Adán, compartimos ese mismo ADN. Por esa razón somos condenados, porque somos concebidos en pecado y por naturaleza somos pecadores. Así que hay una condenación espiritual por herencia. Y es que esta alma que tenemos está condenada al tormento eterno en el infierno. Y esto va a suceder cuando venga la muerte física. Cada uno que va a morir va a venir esta condena a él. ¿Por qué? Porque faltamos a Dios. Porque Dios es Dios santo. Dios es Dios justo. Y Él tiene que dar su justicia a quien le ha faltado, a quien lo ha ofendido. Entonces Dios va a castigar, mejor dicho, castigaría con toda su ira a la humanidad.
Pero en Génesis capítulo 3, versículo 15, como Dios sabía que esto pasaría, Él sabía todo lo que va a pasar, ¿no? Debido a esta caída de muerte, da una promesa de redención a través del único Salvador. Así que Dios en su infinita misericordia hizo esta promesa que es parte de su plan trazado por Dios antes de la fundación del mundo. Todo esto para que conozcamos su amor, su majestuosidad y demos la gloria de vida. Y como dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces Pablo estaba diciendo acá que cuando fue el momento adecuado, sucede este evento majestuoso. O sea, de Génesis 3, 15 en adelante pasaron unos miles de años hasta que el Señor Jesucristo vino. Ni atrasado ni adelantado fue en el momento preciso para dar el cumplimiento del plan redentor de Dios. Cuando el mundo ya estaba perfectamente preparado por Dios para el cumplimiento de su obra, que es la redención, el Hijo eterno de Dios añade humanidad a su divinidad y se convierte en un hombre nacido de mujer, nacido bajo la ley, dice Pablo, porque Jesucristo es Dios. Él tiene el poder y los recursos para redimirnos, pero también es hombre, porque Él tiene el derecho y la posibilidad de redimirnos. Entonces vino a comprar a los esclavos que no estaban en venta. No estaban en venta, pero vino para liberarlos de la esclavitud del pecado, de los elementos de este mundo, y por su obra en esa cruz, cuando se consumara, vendría la adopción del ser humano redimido. Entonces el Señor Jesucristo nace de una virgen, como estaba escrito, no fue concebido por hombre, sino por el poder del Espíritu Santo. Cristo fue engendrado, no creado, sino engendrado por el Espíritu Santo. Dios Hijo tenía que ser hombre, tenía que encarnar para poder ser sustituto del ser humano, para ocupar su lugar del pecador. Y esto significa que la Virgen María fue madre de la humanidad del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el creador y no puede ser creado. María es una creación de Dios, fue usada para ser madre de la humanidad de Cristo. Entonces, para el Señor, pues obviamente tenía que encarnar, tenía que ser hecho hombre. ¿Para qué? Para que pudiera ser ese sustituto, para que el castigo que merecía el ser humano, Él lo tomara, Él lo recibiera. Entonces el Señor Jesucristo nace, crece, y aproximadamente a los 30 años de edad, dice Lucas capítulo 3, versículo 23, que comienza su ministerio. O sea, en ese momento en que Él es bautizado por Juan el Bautista y fue después llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado, sale victorioso del desierto y inicia su ministerio. Inicia predicando arrepentimiento, porque dice que el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo capítulo 4, versículo 17. Entonces el Señor comienza su ministerio y empieza a hacer discípulos y a predicar por toda la nación de Israel. Ya vimos que Él recorría aldeas, se esforzaba a ir a todos esos lugares, hacía muchos milagros, hacía muchos prodigios, sanaba a muchas personas, expulsaba demonios, pero el enfoque principal, lo primordial de lo primordial era y es la predicación del Evangelio. Porque el Evangelio del Señor Jesucristo es lo que Dios ha dejado para encontrar al Salvador, para poder ser redimido. Entonces el Evangelio, dice Pablo, que es poder de Dios para salvación. El Señor tenía, en ese lapso que estaba llevando el Evangelio a todos lados, tenía persecución, pero Él la evadía esa persecución porque no era el tiempo. Hasta que llegó el tiempo preciso, llegaron ellos a Jerusalén. Después de 3 años de iniciar su ministerio, casi a los 3 años y medio, el Señor se encamina, dice que se dirige directamente al cumplimiento final de la redención en Jerusalén. Y ahí es donde se va a presentar la batalla más dura de su vida, es de su vida humana. Entonces vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a ver desde el 30, todo el 26, pero del 30 vamos a iniciar hasta el 75, que es donde acaba el 26. Vamos a ir viendo, no cambies de cita, quédate allá para que vayas checando, corroborando las otras citas que puedan salir, ve apuntándolas. Mateo 26, 30, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis
de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hacemos pausa en el versículo 35. Aquí vemos que el Señor Jesús instituye la Santa Cena en un aposento alto, y antes de salir para el Monte de los Olivos, donde iba a ser arrestado, comienza a decirles que todos iban a escandalizar. Significa que iban a abandonarlos, iban a asustar y lo iban a abandonar. Ellos no tenían de alguna manera en su mente razón para hacerlo, y no entendían por qué les estaba diciendo esto. El Señor menciona que escrito está. ¿Y dónde está escrito? En Zacarías capítulo 13, versículo 7, donde dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. O sea que era una profecía que estaba citando el Señor Jesucristo y que tendría cumplimiento en un rato. Entonces también vemos que obviamente le dio palabras de aliento ya en el versículo 32 de lo que acabamos de leer. Dice que Él les dijo, voy a resucitar, voy a volver de la muerte y me voy a presentar en Galilea, ya les voy a ver. Entonces, al oír esto, Pedro pues no prestó atención a lo último, sino que prestó atención a que lo iban a abandonar. Y Pedro, en su desesperación, interrumpe en el versículo 33 diciendo que nunca lo va a hacer, que aunque todos pierdan su fe, yo nunca me voy a apartar de ti, le dice. Y Pedro estaba hablando con un gran corazón. En verdad tenía toda la intención de estar con el Señor Jesucristo hasta la muerte si era necesario. Estaba la intención en él. Pero lamentablemente solo era intención, porque él estaba hablando en la carne, de dientes para afuera. Porque el Señor conocía lo que iba a pasar exactamente. Sabía que Pedro lo negaría no solo una vez, sino 3 veces. Y el Señor le dice delante de los demás, siento decirte, Pedro, que así lo harás, que me negarás, y serán 3 veces, y será esta misma noche. Y le añade, antes de que el gallo cante. Pedro pues no podía creer lo que el Señor Jesucristo le estaba afirmando. Él en su mente, ¿cómo podría hacer algo así a su maestro? Y con voz quebrantada decía, no te abandonaré, aunque cualquiera de aquí lo haga. Y todo lo que el Señor Jesucristo decía se cumplía tal y como lo describía. Así que se había cumplido la profecía hasta lo que iba a suceder. Lo que faltaba por venir, que había sido profetizado, tenemos que entender que si ya se cumplió lo anterior, se va a cumplir lo demás. Se va a cumplir lo que está escrito en la Biblia. Entonces esto debemos hacer conciencia, nos debe asombrar y nos debe llevar a rendir nuestra vida a Cristo, porque el Señor decía las cosas y se cumplían al pie de la letra. Se cumplían al pie de la letra. Entonces esto nos debe asombrar, nos debe hacer conciencia, nos debe recordar que el Señor ha predicado que si no nos arrepentimos tenemos una condenación eterna, y cuando mueras iremos a ese lugar de terror que es el infierno. Entonces esto realmente es verdad, es una profecía, se va a cumplir. Entonces nosotros tenemos que hacer conciencia y rendir nuestra vida al Señor de Jesucristo en arrepentimiento y fe. Pedro, pues él no creía que él iba a hacerle esto al Señor. Él decía, no, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Pero esto muestra que Pedro estaba caminando en la carne. No había ese nacer en el Espíritu, porque la obra de redención aún no se consumaba. Entonces Pedro aún no estaba listo. Él sentía fortaleza, se sentía autosuficiente, se sentía fuerte. Tenía esa autoconfianza. Y esto ocurre muy seguido en el ser humano natural, el que no es cristiano, pero también tristemente pasa en el cristiano que es inmaduro. Entonces esto es para nosotros un peligro, sentir que podemos vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas, sentir que somos autosuficientes para las batallas que se puedan presentar en el día a día. Aunque tengamos las buenas intenciones, aunque tengamos confianza en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia fuerza, el Señor nos está advirtiendo acá. Porque Él sabe, Él nos conoce. Él sabe que nosotros confiamos en nosotros mismos. Él sabe que confiamos en nuestra propia inteligencia. Él sabe que confiamos en nuestra propia fortaleza, en nuestras propias experiencias, en nuestra propia juventud, en el dinero. Y a la hora esto no va a funcionar. Y nunca va a funcionar, porque si el Señor no está con nosotros, no funcionará.
Entonces tiene que ser en la fuerza, en el poder del Señor, en la dependencia a Dios. Porque normalmente hablamos de dientes para afuera. O sea que hablamos en la carne. Porque decimos muchas cosas que luego no podemos cumplir. Porque hablamos sin pensar en vez de tener siempre presente que dependemos de Dios. Nuestra vida depende de Dios. Nuestra fortaleza depende de Dios. Dios sustenta nuestra vida y debemos pensar siempre, si Dios quiere, si Dios permite, que sea su voluntad. Y un ejemplo lo tenemos en los matrimonios. Cuando los cónyuges están casándose, pues hay unas frases muy hermosas que se dicen, ¿no? Yo prometo ser siempre fiel en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Hasta allá todo se escucha muy bonito, palabras hermosas, pero a la hora de vivirlo, a la hora que empieza a haber esa relación más estrecha y empiezan a vivir y tienen diferentes maneras de pensar, ya saben lo que sucede en muchos matrimonios, lamentablemente. Otro ejemplo tenemos en que mucha gente cuando necesita algo, Señor, te prometo que si tú me sacas de esta, Señor, si tú me restauras, si tú me das la oportunidad de, yo, Señor, te serviré, haré esto, te lo prometo, diré esto, llevaré mi vida de tal manera, y empezamos a hacer promesas al Señor, y el Señor nos dice, me negarás de nuevo. Me negarás de nuevo, y hay quienes, no solo 3, sino muchas más. Entonces debemos tener cuidado con lo que prometemos. No vaya a ser que al cerrar los ojos se nos acabe el tiempo que se nos ha dado para estar en este mundo terrenal y no nos dé tiempo de arrepentirnos y volver a Dios. En Lucas capítulo 22, 31, no vayas, apúntale, es una referencia. El Señor le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo. Aquí el Señor Jesucristo le estaba dando la advertencia y el motivo a Pedro, por el cual tenía que velar, tenía que orar. Lamentablemente no lo tomó en serio, ni los demás que lo escucharon, que eran 2 más, los hijos de Zebedeo, no lo tomaron en serio. Ni Pedro ni ellos oraron, se durmieron. Pedro no oró, no veló, no obedeció, no recordó que el Señor Jesucristo le había enseñado que en el mundo físico y el mundo espiritual están en contra de Dios. Están en contra de Dios y así es hoy día, no ha cambiado nada. Y si no ponemos atención y obedecemos las advertencias y las demandas que el Señor Jesucristo nos da a través de la palabra, también va a suceder con nosotros. De la misma manera seremos zarandeados, aunque el Señor Jesucristo haya rogado por nosotros, como rogó por Pedro en el versículo 32 de Lucas 22. El Señor ruega para que no pierda la fe, Pedro, para que no perdamos la fe, para que seamos prudentes. Pero tienes que orar, tienes que velar, tienes que ser esforzado. Pedro no lo hizo, pero lo experimentó y en su primera carta nos advierte de esto después de haberlo experimentado en carne propia. Primero de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9 dice, sed sobrios y velad. Dice, sed sobrios y velad. Lo que él no hizo lo está diciendo, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero experimentó una batalla infernal. Por eso nos dice que tenemos que estar sobrios para velar, estar preparados para estas batallas que se dan día a día, que se dan constantemente, y nos advierte de que debemos resistirlas. Aquí hay que tener cuidado. Debemos resistirlas, no buscarlas para pelear espiritualmente como muchas gentes se equivocan. No, resistir el ataque del enemigo. Pedro, por terco, fue vencido, fue víctima del mal, lo vivió en carne propia e identificó que estas batallas sí hay, que son batallas a muerte y son contra un enemigo que tiene poder, porque el Señor se lo ha dado. No es omnipotente, no, Dios es omnipotente, pero ese enemigo tiene poder para zarandear, tiene poder para devorar a todo aquel que se descuide, a todo aquel que se aleje de la unidad que es la iglesia. Así que debemos aprender a tomar las advertencias seriamente. Son verdaderas. Si nos lo dice el Señor es por algo. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la palabra en Efesios 6, de Efesios 6:10. Tomando del 11:12 en adelante, tomando toda la armadura de Dios. Y esto involucra orar, o involucra meditar en la palabra de Dios, involucra escuchar las prédicas, no solo para tener un conocimiento más, sino para practicar lo que aprendemos de ellas.
Así que no seamos perezosos para orar, tanto de manera personal como colectiva. Porque si Pedro veía, pues prácticamente veía a Dios hecho carne, enseñándoles personalmente a cómo vivir en oración, los enfocaba en la búsqueda del reino de Dios y su justicia, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Pero no lo que Pedro hizo en ese momento, en ese entonces, porque él no seguía al Señor Jesucristo de cerca. Pedro estaba lejos, siguiendo de lejos. Y esto hoy nos identifica con Pedro, pero nosotros debemos identificarnos con el Señor Jesucristo. Por eso somos cristianos, no somos pedrianos, somos cristianos. Y debemos estar cerca del Señor, siguiendo, porque cristiano significa seguidor de Cristo, pero de cerca. Y la única forma que podemos soportar las presiones que se presentan en nuestra vida, en este mundo caído, como esa persecución, como los chismes, como las calumnias, como las burlas, cosas que son movidas por el mundo espiritual. Nosotros debemos estar con la oración, velando y orando para que el ser humano, pues obviamente resista, porque, y me refiero al ser humano cristiano, porque el ser humano que es natural, él es marioneta. Él como no es de Cristo, pues pertenece al mal, es marioneta, lo usa el mal para obviamente truncar los planes del Señor, para estar en contra de los que están siguiendo a Cristo. Entonces, si Pedro, que tuvo al príncipe de los pastores dirigiéndolo, enseñándolo, ¿cómo nosotros no vamos a necesitar aún más la oración? Si nosotros somos rebeldes todo el tiempo. Del versículo 36 al versículo 46, pues nos muestra ya que llegaron a Getsemaní. Estamos hablando de Mateo 26. Llegaron a Getsemaní, que significa molino de aceite. Y ese Getsemaní está enfrentito del templo de Jerusalén. Es el huerto de los olivos. Allá se reventaba el fruto al pasar una piedra gigantesca rodándola, y se prensaba el fruto y salía el aceite de olivo. Entonces el Señor se detuvo allá y le dijo a los discípulos: quédense aquí en lo que yo voy a ir a orar. El Señor se encamina y se empieza a entristecer y comienza a angustiarse grandemente, y le comparte a 3 de sus discípulos que llevó con él, entre ellos Pedro. Le estaba diciendo lo que estaba sucediendo en él: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y se detiene una vez más y les dice: quédense aquí, velen y oren conmigo, yo voy más para allá. Entonces, cuando les dijo esto a ellos, significa: no se distraigan, manténganse en oración. ¿Por qué? Porque es vital, es necesario. ¿Por qué? Porque venía algo fuerte tanto para el Señor Jesús como para ellos. Y ellos iban a ser zarandeados. Pedro iba a ser zarandeado. Es más, parte de esto iban a dejar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se postró sobre su rostro para orar, porque sabía lo que iba a acontecer. Y en ese momento se levanta la batalla infernal más grande que pueda haber en la historia de la humanidad. Una batalla infernal. Los ángeles malos, los ángeles caídos, que son demonios, contra los ángeles celestiales de Dios. El mal estaba obrando, queriendo en contra, pero los ángeles de Dios estaban fortaleciendo la humanidad del Señor Jesucristo. El Señor sabía que iba a ser apartado del Padre cuando estuviera recibiendo la ira. Iba a ser apartado, y debido al pecado que no era de Él, sino de la humanidad. Él iba a tomar su lugar, Él iba a ser sustituto. Este era y es el castigo que caería sobre la humanidad, pero al ponerse como sustituto del pecador, pues obviamente caería sobre él. Por esa razón el Señor Jesucristo estaba orando: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Su humanidad estaba orando, estaba clamando. Esta era una batalla espiritual muy, muy fuerte. Esta copa era todo lo que iba a sucederle. Tomar lo que no era suyo y pagar por ello. Iba a beber la copa de la ira de Dios Padre. Iba a ser aplastado por la santa ira de un Dios enojado, recibiendo el castigo que él no merecía, sino la humanidad, que no era para él, sino para los pecadores. Sin embargo, lo haría por salvarnos, lo haría por cumplir la voluntad de Dios Padre, para glorificarlo. Entonces, esta cercanía de lo que iba a suceder en unos días,
provocó una hematridosis en él, una tensión extrema a lo que iba a suceder, que causó una sudoración de sangre en vez de sudor. Entonces los olivos, allá que eran prensados en las piedras gigantes, era una simbología de lo que iba a sucederle al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y el Señor lo estaba sintiendo en ese momento. Por eso era como un fruto que estaba siendo molido y salía a la sangre en vez del sudor. El Señor vino a dar cumplimiento a la voluntad del Padre. Por esa razón, el Señor alinea su voluntad con la del Padre, diciendo: no se haga como yo quiero, sino como tú. Como tú. Tenemos que aprender mucho de esto. Más tarde regresa el Señor donde dejó a los discípulos y los encuentra durmiendo, y les dice: al menos debieron haber orado aunque sea una hora. O sea que había pasado una hora después de que se había apartado a orar, y ellos no velaron con él, no oraron ni por él ni por ellos que iban a necesitarlo. Y les dice razones por las cuales debieron y deben orar y velar, para que no entres en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor le estaba diciendo: ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Necesitan orar para fortalecerse y no caer en la tentación. Y muchas veces queremos orar y se nos atraviesan cosas o nos dormimos. El mal está haciendo su trabajo. No descansa para distraernos, para que nos saque de alguna manera de la concentración para no orar, ya sea nuestro celular, ya sea una llamada, quizá una película, quizá una serie de TV, muchas cosas que él puede utilizar para distraernos. Y como dije hace un rato, es una batalla infernal que se levanta para que no nos fortalezcamos en la oración, para que no busquemos de Dios y nuestra relación se vaya deteriorando. Muchos caemos en esa oferta que Satanás le hizo al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, en el desierto. Le dijo: todo esto te voy a dar si tú te postras y me adoras. Y decimos que nosotros no vamos a tomar esa oferta. No digas que lo estamos haciendo, porque no lo estamos haciendo, y no digas que no lo haces, porque si te enfocas en el Facebook, pero no de manera correcta, en el WhatsApp no de manera correcta, en el internet no de manera correcta, en los videojuegos, en las novelas, en todas esas cosas, pues obviamente estás tomando esa oferta. Porque lo hacemos constantemente, nos enfocamos en cosas del mundo en vez de estar hablando en oración con el Señor. Entonces tenemos que empezar a discernir que realmente hemos aceptado en tiempos lo que Satanás ofrece, la gloria sin el sufrimiento. En vez de que tomemos ese camino que tomó el Señor Jesucristo, que es sufrimiento, siguiendo sus pasos para llegar a la gloria, no haciéndolo para obtenerla, porque eso es por gracia, pero sí tenemos que caminar en ese camino donde va a haber espinas, pero nos espera la gloria de Dios por la gracia de Dios. Entonces Satanás nos ha dado y nos ha llevado a estar mucho tiempo más en las cosas del mundo que no son de Dios, en vez de buscar la oración, en vez de enfocarnos en la obra de Dios, en vez de enfocarnos en las cosas eternas. Y por otro lado también nos sentimos autosuficientes, al grado de sentirnos que todo lo podemos sin Dios. Ya no oro, ya no busco a Dios, porque yo creo que está bien lo que voy a hacer, yo creo que tengo la suficiente fuerza, no estoy enfermo, puedo hacerlo, y no oramos. Y aunque estemos bien, debemos orar. Porque pensamos que no necesitamos orar a Dios, pensamos que no dependemos de Dios, por eso no buscamos en oración en todo tiempo al Señor. Y el Señor regresa a orar por segunda vez y ora lo mismo, dice acá. ¿Y por qué lo mismo? Porque es una batalla muy fuerte. Volvemos a aprender de esto. Batallas fuertes, oración constante. ¿Por qué? Porque aquí el Señor Jesucristo era la culminación de la victoria. Y es muy, muy tremendo y fuerte lo que iba a suceder. Es por eso que vuelve a orar lo mismo. Se estaba preparando, estaba ganando la batalla desde antes de ir a la cruz del Calvario. Y como le dijo a sus discípulos: niéguense a sí mismo, tomen su cruz. Él lo estaba haciendo, estaba fortaleciéndose para ejecutar la orden divina, y glorificar al Padre y salvarnos por su sacrificio. Se negó a sí mismo, cargó su cruz, o sea, murió a su voluntad para hacer en obediencia la voluntad del Padre. El Señor regresó y los halla de nuevo durmiendo.
y dice que se regresa a orar por tercera vez, preparando todo para su pasión, para tomar la iniciativa de ir a morir. Él se estaba preparando, estaba tomando su cruz. O sea, estaba dejando de hacer su voluntad para cumplir la voluntad del Padre y recibir el castigo. Y él vuelve al lugar donde dejó a los discípulos de nuevo y los encuentra despiertos y les dice ya por tercera vez, ya duerman y descansen porque ya ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces el Señor le estaba diciendo, los dejó descansar, ¿no? Un rato, y les dice, vamos, levántense porque miren, ya el que me traiciona ya llegó, ya está acá. Y para su sorpresa, no del Señor, sino de los otros discípulos, Judas Iscariote. Imagínense cómo habrán quedado. El Señor lo sabía, pero ellos no. Judas Iscariote ya poseído por Satanás. Satanás adentro de él y venía con una gran multitud para entregarlo. Había hombres armados con espadas, palos y venían de parte de los ancianos y de los sacerdotes del concilio del Sanedrín. Pero no venían para saludarlo calurosamente, sino para apresarlo. Entonces estos hombres solo estaban esperando la señal de Judas Iscariote. Eso está en el versículo 47 y 49. Y viene Judas y le dice, salve maestro, y lo besa. Pero recordemos que él estaba poseído por el mal, Satanás estaba dentro, y al decirle salve maestro, el mismo Satanás que se estaba burlándose de lo que le estaba sucediendo al Señor, salve maestro, o sea, burlándose, y lo besa en la mejilla. Versículo 50, el Señor al recibir el beso de Judas dice ya, amigo, ¿a qué has venido? Haz lo que viniste a hacer. Entonces se acercaron y lo prendieron. Esta palabra amigo no es para un amigo real. Esta palabra amigo es una expresión como cuando aquel hombre sin su vestimenta de boda, el Señor le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y dijo a los ángeles, échenlo a las tinieblas, en el lloro y el crujir de dientes, en Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14. Allá lo puedes corroborar. Es esa misma frase, esa misma intención. Entonces, al querer aprender al Señor, dice que Pedro saca su espada en el versículo 51 y que le corta la oreja a uno que vendía a prenderlo. El Señor Jesús inmediatamente en el versículo siguiente le dice, devuelve tu espada a su lugar, en el versículo 52. Porque todos los que toman espada a espada perecerán. Está diciendo que la violencia siempre va a traer violencia. Entonces los cristianos deben saber que el mal que puedan recibir, deben ellos pagar con bien. De esa manera el Señor da victoria. Pero si no te importa y haces mal, vas a recibir mal. Es lo que está diciendo el Señor, vas a recibir mal. Si eres violento, recibirás violencia. En Lucas, en referencia a Lucas, no vamos a ir allá, pero apúntelo. En referencia en Lucas capítulo 22, versículo 51, dice que el Señor le restaura la oreja a esta persona. Se la pone y pega. Pues el Señor es Dios. Y en el Evangelio de Juan capítulo 18, tampoco vamos a ir allá, ahí dice que le dan el nombre de Malco, que era el siervo del sumo sacerdote. Volvemos a Mateo capítulo 26, versículo 53. Allá el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, fíjense, mucha enseñanza acerca de la oración. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre? Mucha enseñanza. Y esto nos enseña que todo el tiempo debemos orar ¿a quién? Al Padre, en el nombre del Señor Jesús. Entonces el Señor le dice a Pedro, antes de que seas violento, ¿pensaste en que yo podía pedirle al Señor miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? ¿Pensaste en eso, Pedro? Le dice. El Señor está reprendiendo a Pedro y le está haciendo ver su error, que hay situaciones en las que debe discernir y no meterse para ayudar a Dios, porque Dios no necesita ayuda de nosotros. Entonces esto solo causa estorbo a que Dios trabaje. Metemos las manos y causamos estorbo. Entonces tenemos que tener cuidado de no estorbar los planes de Dios. Y esto pues obviamente pasa muy seguidamente. Entonces nosotros tenemos que orar. Tenemos que pedir discernimiento, sabiduría para discernir, para que no estemos viendo carnalmente y podamos ver espiritualmente y no hagamos lo que Pedro hizo en esta ocasión, porque lo que pueda estar pasando en tu vida puede ser la voluntad permisiva de Dios y puede ser algo tan feo que puede ser que Dios lo esté permitiendo y nosotros como Pedro metemos la espada.
Tenemos que orar. Tenemos que ver si es de Dios y Dios lo está permitiendo. El Señor acá estamos viendo que menciona 12 legiones de ángeles. Por eso dije miles. Porque una legión son más de 6,000. Una legión son más de 6,000. Entonces, 12 legiones, imagínate, más de 6,000 ángeles en cada legión. Por 12, multiplícalo, ¿no? Versículos 54 y 55. Si lo hiciera de esta manera, le dice a Pedro, ¿cómo se cumplirían las escrituras? O sea, le está haciendo ver a Pedro que tenía que ser de esa manera y que no debería de meterse, porque si no, ¿cómo se va a cumplir las escrituras? Versículo 55, ¿acaso soy un ladrón peligroso para que venga con espadas? O sea, se vuelve a los que le quisieron llevar a prender y les dice a ellos, ¿acaso soy un ladrón peligroso para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Cómo hacen esto ahora? Si estuve enseñando en el templo hace unos días, ¿por qué no lo hicieron en esos momentos? Versículo 56, mas todo esto sucede, dice el Señor, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Se cumple la profecía. Vamos notando que lo abandonaron, se escandalizaron. Lo que el Señor había dicho se cumplió. Ahora podemos notar que el Señor obviamente le da mucha importancia a la palabra. Se tiene que cumplir lo que está escrito porque el Señor lo dijo. Los discípulos se fueron, abandonaron al Señor. Esto sucedería, se escandalizarían. Ahora, de los versículos 57 al 75 de Mateo 26, vemos que empieza Pedro a seguir al Señor Jesús de lejos porque tenía miedo de que le hicieran algo. Entonces, de lejos, Pedro no estaba entendiendo que las tinieblas estaban moviendo este ataque y que él no estaba firme y que debió orar y velar y estar fuerte en el Señor. El cristiano debe estar firme y fuerte en el Señor porque va a venir persecución a su vida. Van a venir chismes, van a venir calumnias, van a venir burlas, van a venir injurias, porque todo esto es movido por el mundo espiritual, usando como marionetas a todo ser humano que no es de Cristo y lamentablemente hasta los cristianos que están débiles en la fe. Pedro negaría al Señor 3 veces en un momento más. Recuerden que somos cristianos y los cristianos en verdad debemos ser vistos como tales, diferentes a los demás. No negar a Cristo es reaccionar diferente al mundo, pensar diferente al mundo, aunque nos digan raros, aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan religiosos, extremistas o locos. Eso no nos debe importar ni nos debe preocupar, al contrario, es la señal de que vamos caminando muy de cerca del Señor Jesucristo. Por ejemplo, hay quienes les da miedo ser rechazados por las amistades, o por los compañeros de trabajo, o por los compañeros de la escuela, o por las mamás de las compañeras de sus hijas, o por su propia familia. Hay quienes lamentablemente toman, fuman, se ríen de chistes en doble sentido con los inconversos con tal de que no les digan que son fanáticos. Se avergüenzan de ser cristianos, niegan al Señor. Hay quienes participan en acciones que no honran a Dios, siguen robando, siguen haciendo cosas que no están bien, siguen participando en pornografía, siguen haciendo muchas cosas y ellos participan con tal de no ser rechazados por los amigos del mundo, por las demás personas. Y eso evidencia que no van bien, que no vamos bien, que no estamos siguiendo de cerca al Señor Jesucristo. Así que no caigamos más en esto, dejemos de seguir de lejos al Señor Jesucristo, no nos preocupemos por lo que digan los demás. No vas a perder, vas a ganar. Perdiste, esos no eran amigos. El Señor te va a dar amigos cristianos, amigas cristianas. Madres, todo lo que pierdas, padres, si pierdes familia, te va a dar familia. Y tenemos que pasar por esto. No nos puede tener la gloria sin antes pasar por el sufrimiento. Entonces, debemos ocuparnos, no debemos preocuparnos por lo que digan los demás, pero sí debemos ocuparnos en buscar seguir de cerca al Señor, negándonos a nosotros mismos, cargando nuestra cruz día a día, siguiendo sus pisadas, porque muy seguidamente echamos a la basura o al saco roto las advertencias que el Señor nos da a través de su palabra y muy frecuentemente nos identifican con el mundo, no nos ven como cristianos. Salmo 2. Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pedro quería ver qué iban a hacer con el Señor. Estaba de lejos, pero se detienen en el patio del sumo sacerdote. Pedro viene, se acerca muy
cautelosamente y se sienta para calentarse en el fuego junto con unos alguaciles. Mientras que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio entraban a la casa del sumo sacerdote, no el principal sino el suegro, y buscaban un falso testimonio contra el Señor Jesucristo para matarlo. La intención era matarlo. Estos líderes eran hipócritas. Contrataron personas que se presentaban para dar falso testimonio contra el Señor Jesús. Y fijémonos bien, en Mateo capítulo 23, versículo 2, el Señor dice, estos fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. O sea, el Señor está diciendo que ellos conocían bien las Escrituras y que dentro de los 10 mandamientos estaba el mandamiento que dice no levantarás falso testimonio, pero aún así estas personas que decían ser pues hijos de Dios violaban ese mandamiento. Violaban, no les importaba y violaban el mandamiento. Decían que eran sacerdotes, decían que eran estudiosos de la palabra, religiosos, y violaban, no les importaba violar el mandamiento. Por eso encontraron a personas que dieran falso testimonio, pero no lo hallaban culpable el Señor, no encontraban la manera. Estamos viendo que estos líderes religiosos en realidad eran falsos, en realidad eran hipócritas, mentirosos y asesinos. El Señor nunca dice mentiras. Él en el Evangelio de Juan dijo que ellos no eran hijos de Abraham, que eran hijos de Satanás porque eran asesinos, querían asesinar al Señor. Y lo que dice el Señor se cumple, aquí está saliendo a la luz. Ellos querían asesinar al Señor. Su manera de actuar estaba saliendo a relucir quiénes eran ellos. Los estaban delatando. Entonces, si estas conductas como la envidia, si estas conductas como el mentir, el condenar, ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, o sea, que es ir en contra de su voluntad, si eso se encuentra en nosotros, es evidencia de que no somos de Cristo. Esa es la evidencia. Y si es así, estás a tiempo porque estás escuchando de arrepentirte y volver a Dios a través de Cristo Jesús. El texto está aquí mencionando que eran varios testigos con diferentes mentiras. Fíjense, estas personas estaban mintiendo. Estas cosas son fruto de alguien que es del mal, no de Dios. Entonces vemos que aquí estos querían de alguna manera ver que Jesús caiga, diga algo, algún error para que lo condenaran. Y vemos que llegan 2 testigos con otras mentiras. Ya habían pasado varios y llegan 2 diciendo que el Señor Jesús dijo que podía derribar el templo de Dios y en 3 días lo levantaría. Y esto era otra mentira, pero era una mentira más sutil. Más sutil. Y cuando algo así sucede, tenemos que entender y tener la seguridad que Satanás está detrás de esto. Es Satanás. Recuerden que ellos estaban siendo manipulados, utilizados por el mal. El Señor Jesús había dicho, pero no eso, no lo que ellos dijeron. Él dijo en Juan 20 que estaba hablando de lo que iba a sucederle en la cruz a su cuerpo como templo. ¿Cómo se levantaría en 3 días de los muertos? Sin embargo, aquí estamos viendo que están torciendo las Escrituras. Satanás siempre tuerce las Escrituras para desviar al ser humano y hacerlo caer y así dañar la imagen de Dios. Ese es el fin. Él es sutil, es audaz porque no da una mentira así de lleno, completa, sino que usa la verdad, la cambia tantito de dirección con alguna frase, alguna palabra y obviamente desvía a las personas. Entonces, de la misma manera como lo estaban haciendo estos 2 falsos testigos que estaban contratados por los mismos líderes religiosos, claramente hijos de Satanás, estos hipócritas estaban haciendo mal. Estaban haciendo, de hecho, un juicio en un horario que no era correcto. Ellos estaban rompiendo reglas. Estaban haciendo en un horario nocturno. Era ilegal. Según sus propias leyes, según la ley judía, debía empezar en la mañana. Y empezó en la madrugada y terminó en la madrugada. Entonces, fue por ese motivo que tuvieron que llevar a cabo a un segundo juicio. Y esto lo puedes corroborar en Lucas capítulo 22, versículos 66 y 71. Apúntalo, no tienes que ir ahí. Allá obviamente muestra que el verdadero juicio pues fue el anterior, pero tuvieron que hacer otro para poder darle validez. Entonces esta fue una de las muchas reglas que ellos quebrantaron. Tomaron decisiones totalmente chuecas. ¿Y cómo va a ser que un hijo de Dios haga eso? Entonces, por segunda vez, estamos viendo el segundo punto, que ellos hicieron el juicio en la casa del sumo sacerdote y luego lo hicieron en el lugar oficial, para hacerlo oficial.
Entonces, en tercer punto que hicieron mal ellos, vemos que todo caso criminal tenía que ser juzgado fuera de la temporada de Pascua, y ahí estaban en la Pascua. Cuarta punto o evidencia de que ellos estaban mal es que tenía que ser la evidencia respaldada por dos testigos que eran examinados por separados. Pero allí dice que ellos estaban juntos. ¿Por qué? Porque estaban en complicidad, estaban en contacto para que no se equivoquen y decir la misma mentira. Quinto, si se presentaba un falso testigo, era castigado con la muerte. Y todos estos no fueron castigados con muerte, al contrario, se llevaron su dinero libremente, tranquilamente, por mentir. Sexto, un juicio siempre comenzaba trayendo primero la evidencia de la inocencia del acusado, antes de la evidencia de la culpa que estaban poniendo al Señor. Y ellos no lo hicieron así porque no les convenía. Quebrantaron muchas reglas. Todo porque tenían ansias de matar al Señor, de deshacerse del Señor. El Señor tenía un testimonio increíble, tenía una integridad increíble, se mantuvo a pesar de haber llevado una vida pública, de haber realizado un ministerio público. Hasta para encontrar un falso testimonio les dio mucho trabajo, fue muy difícil. Y cuando mintieron en decir que amenazó con destruir el templo, esto fue como si hoy vayas a algún lugar. Fue tremendo para ellos porque el templo era importante. Como que si fueras a un lugar y digas, hay una bomba acá. Hay una bomba acá. Y le decía al sumo sacerdote, no respondes nada de lo que están testificando contra ti. Estaba desesperado el sumo sacerdote. El Señor se pudo haber defendido legalmente sin mentiras, solo con el hecho de llamar a los testigos que presenciaron y experimentaron en carne propia su deidad, su poder, su carácter. Pudo haber llamado a las personas que enseñó, que sanó, a los que resucitó. 3 personas resucitó en ese tiempo. A los ciegos que ahora veían. Incluso pudo ordenarle a los demonios que llegaran a testificar de su deidad y su autoridad. Pero el Señor Jesús optó por callar. Dice la palabra que como cordero que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías capítulo 53, versículo 7. Apúntalo. Entonces, el sumo sacerdote Caifás estaba desesperado al ver que el juicio no iba como ellos lo habían planeado. Y se estaba precipitando y empieza a confrontar al Señor actuando como un acusador en vez de un juez imparcial. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ya molesto, desesperado, frustrado por el silencio del Señor Jesucristo, intenta presionar. Dice, ¿tú eres Jesús el Mesías o no? El Señor Jesús, en vez de defenderse, le contesta con la verdad, le dice, tú lo has dicho, tú lo has dicho. O sea, no solo le dice, tú lo has dicho, además le dice, te aseguro que me verás sentado a la diestra del Padre con la autoridad y el poder. O sea, el Señor estaba respondiendo lo más breve posible, pero fue directo. Cuando vengan las nubes, cuando yo venga a mi segunda venida, cuando vengan las nubes me verás, le está diciendo al sumo sacerdote, pero no te va a agradar el juicio que haré con todo aquel que me despreció. Y realmente Él era el Cristo, realmente era el Hijo de Dios. Y Él está diciendo, todos verán al Señor Jesús. O sea, realmente va a ser así. Veremos al Señor Jesucristo a la diestra del Padre, en las nubes del cielo. Unos vamos a verlos para salvación y otros lamentablemente para juicio eterno, porque así será en su segunda venida. Y el Señor se lo estaba advirtiendo. En ese mismo momento, Él estaba diciendo, aunque yo soy el que está enjuiciado ahorita, un día me voy a sentar, le dice, y voy a juzgar con juicio sin mentiras. Como diciendo, tú estás mintiendo. Con un justo juicio. Entonces el sumo sacerdote, al escuchar la declaración del Señor Jesús, rasga sus ropas, las rompe. ¡Has blasfemado! Y rasgar las ropas en ese tiempo era señal de blasfemia, de luto, de dolor. Entonces esa acusación fue ilegal. No fue legal. ¿Por qué? Porque no es un crimen declarar quién eres. Él en verdad era el Hijo de Dios. Él eres el Cristo. Pero Caifás inmediatamente gritó, ¿qué más pruebas necesitamos? Y los demás gritaron, que sea reo de muerte. Él lo quería matar, lo quería matar. Veredicto final, estaba revelando esa depravación del hombre. Lo que ellos estaban haciendo está revelando, está dando a la luz la depravación del hombre. Salió a flote quiénes eran y quién es el ser humano ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios
en completa perfección vino a la tierra. Porque por compasión, por misericordia, por amor para el ser humano, vivió entre los hombres, dio toda oportunidad de gracia, y esa fue la respuesta del hombre para Dios: muerte. Fueron crueles, fueron despiadados con él, le escupieron en el rostro, lo golpearon con sus puños, lo abofetearon, lo desfiguraron de tanto golpe. Decían: profetiza quién te golpeó. Se burlaban de él y se burlaban de la profecía que ni siquiera entendían. Entonces, por naturaleza, el hombre ha sido enemigo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 lo dicen. Colosenses 1:21 lo menciona igual. Entonces, por un largo tiempo, el hombre ha tenido un corazón entenebrecido. Siempre ha sido así. Es perverso, es malvado. Ha deseado golpear a Dios. Ha deseado abofetearlo. Ha deseado escupirlo en la cara. Y eso hicieron. Lo trataron despiadadamente. Si en verdad ellos hubieran reconocido que era Dios, ellos no soportarían lo que le hicieron al Señor Jesucristo. Su cara es el universo. Es la luz del universo. Su persona es la gloria del cielo. Y ellos comenzaron a escupirle, a golpearlo, a bofetearlo. Y no creas que fueron ellos los malos. Toda la humanidad hace lo mismo hoy día. Hoy día el ser humano niega a su deidad y está haciendo lo mismo al negarla. Hace lo mismo al rechazar su evangelio. Hace lo mismo al preferir su propia justicia. Hace lo mismo al darle la espalda al Señor Jesucristo. Hace lo mismo hoy día. Entonces, cuando estos líderes religiosos sacan su odio, sacan su miedo, sale su envidia contra el Señor Jesucristo, le están escupiendo el rostro y lo golpearon, porque así fue realmente. En ese momento pudo haber venido algo sobre ellos, porque era Dios. Pudo haber venido una catástrofe sobre ellos. Sin embargo, Dios Padre demostró ser un Dios en control y demostró ser un juez recto que cumple su palabra. Estamos viendo un dominio propio, wow, tremendo. Estamos viendo que Él cumple su palabra, por eso Él es un juez recto, justo. Y es por eso que al final de los tiempos también Él hará un justo juicio, que fue lo que el Señor Jesucristo: me verás y haré un juicio, y será justo sin mentiras. Entonces fue increíble que no vinieran legiones de ángeles, que no saltaran en defensa de ellos. Esto muestra la maravillosa paciencia que tiene Dios hacia el pecado. En verdad, y vemos sus misericordias, porque esas son misericordias. Vemos las riquezas de su misericordia, porque si uno de nosotros hubiera estado en el lugar de Dios, nuestra reacción no sería la que Dios tomó. Aniquilaríamos una vez por todas a toda la humanidad. Sin embargo, Dios es un Dios justo y Dios cumple sus promesas. Por esa razón es Dios. Por eso es confiable y paciente, para que todos se arrepientan y sean salvados por medio del Señor Jesucristo. Entonces, aunque lamentablemente no todos serán salvados, porque muchos no creen en esto, siguen rechazando, siguen endureciendo su corazón. Así que aún hay tiempo para ti. No lo endurezcas. Si tú no eres hijo de Dios, si tú estás consciente por estas predicaciones de que te encuentras destituido, perdido sin Él, que ya tienes convicción, pues rinde tu vida al Señor Jesucristo. No es tarde, clama, ruega que el Señor Jesús te perdone y sea tu único Señor y único Salvador, porque Él quiere serlo. Él quiere serlo. Él quiere que tú vengas en arrepentimiento y fe a Él. Pero no olvides que es a través de escuchar el Evangelio que vendrá la convicción para tener ese arrepentimiento genuino. Entonces iniciamos este tema con Mateo capítulo 26, versículo 30, donde dice: y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y suprimí una parte para darla ahorita, y vemos que acá dice que y cuando hubieran cantado el himno, esa parte no la estudiamos, ahorita lo vamos a ver. Entonces vemos que antes de terminar la cena de la Pascua y salir rumbo a Getsemaní, dice que cantaron himnos. Algo hermoso, ¿verdad? El Señor Jesús empieza a cantar, a alabar himnos. Era una costumbre judía que se hacía de cantar los salmos en la cena de la Pascua. Y el Señor lo estaba haciendo. O sea, nunca hubiéramos imaginado que el Señor Jesucristo cantara salmos alabando, pero lo hizo. Él no solo levantó su voz, Él elevó todo su corazón, todo su ser en adoración y alabanza al Padre.
Y esto nos recuerda que Dios quiere ser alabado de la misma manera, no con una experiencia de emoción y sentimientos, más bien con una comprensión. Tenemos que entender, tenemos que comprender con la mente a quién nos dirigimos, a quién elevamos alabanza, por quien Él es. Siempre deben ser alabanzas inspiradas por el Espíritu Santo, palabra de Dios, no cantos inspirados por el mundo. Es triste ver que mucha gente no discierne y canta alabanzas que era música del mundo y las convierten en alabanza. Esto Dios aborrece, esto no le agrada. Él dice en Santiago capítulo 4 versículo 4, el que tiene amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces es increíble que el Señor Jesucristo, en medio de toda esta situación, de lo que venía, Él lo sabía, había una oscuridad espiritual, pudiera cantar esa noche un poquito antes de su muerte. ¿Qué ser humano podría hacer esto en unas circunstancias como esta? Solo Cristo, solo Cristo. Si ustedes supieran que a las 10 de la noche ustedes van a ser llevados para ser burlados, despreciados, azotados, escupidos, latigados, maltratados, estropeados, hasta dejar su rostro desfigurado y su cuerpo sin reconocer. Y a la mañana siguiente te van a acusar falsamente, acusado injustamente por algo que no cometiste, y te van a colgar en un madero, clavado, mejor dicho, como criminal, juzgado injustamente, puestos en el madero para morir y ser aplastados con el peso de la ira de un Dios todopoderoso enojado. ¿Creen que podrían estar cantando esa noche después de haber cenado? Por eso debemos dar gloria a Dios, porque Él lo hizo por nosotros. Gozoso fue a morir porque sabía que nos iba a redimir. Y Él está haciendo cosas en nosotros. Debemos de veras de dar gloria, estar agradecidos. Somos dichosos, somos afortunados porque Dios no ve iniquidad en los cristianos. Somos muy afortunados porque estaremos en gloria con el Señor Jesucristo en el cielo cuando venga por nosotros, o si morimos ahorita mismo. Ahora, esto tuvo un costo. Esta salvación tuvo un costo. Todas estas bendiciones, el ser afortunados, tuvo un costo. ¿Estamos agradecidos? ¿Estamos rindiendo nuestra vida al Señor Jesucristo? Si en verdad lo estamos, va a ser evidente, se va a notar que estamos rindiendo realmente todo nuestro ser al señorío de Jesucristo y por su reino. Entonces espero que Dios obre en tu vida. Persona que no conoce al Señor, conviértete a Cristo. No es solo decir soy cristiano, no, escucha el Evangelio, porque el Espíritu Santo es quien da convicción. Y cuando de esa convicción vendrás en arrepentimiento y fe verdaderamente, de corazón, y el Señor perdona a esas personas que realmente vienen quebrantados y humillados, o sea, realmente arrepentidos. Y tú que eres cristiano, empecemos a caminar de cerca con el Señor. Y este tema, pues tenemos 2 temas más para el próximo jueves y el otro jueves, y que Dios sea en sus vidas pues obrando, que Dios les bendiga grandemente.